Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas noches, como les había comentado, esta es la grabación del segundo tema de la segunda unidad. La idea es ver lo que corresponde a lo que son los polímeros. Necesito checarlo. Bueno, vamos a comenzar. Les había comentado que, bueno, sí está un poquito largo la parte del tema de polímeros. La verdad, pues estamos rodeados de ellos y hay demasiadas cosas que tocar. Yo tuve una materia precisamente que abarcaba los polímeros completos en la maestría y pues toda una materia completa, y aún así pues faltaron muchísimas cosas de ver. Entonces son temas que tienen demasiada información. De hecho, estuve bajando por ahí una de los videos que nos pasaron a nosotros en bionanotecnología, pero no era muy largo. Entonces ese probablemente se los pase en alguna clase para que vean cuáles son las tendencias de los nuevos nanomateriales que bueno, ya se están ofertando. Es una tienda, de hecho, de nanotecnología y donde se puede apreciar, bueno, pues hacia dónde vamos. Eso lo vamos a ver en alguna otra presentación. Pues vamos a empezar. Los temas, bueno, pues es describir los conceptos de monómeros, oligómeros, polímeros y, bueno, lo que es una macromolécula y lo que es la masa molecular. La introducción va enfocada acerca de desde cuándo se utilizan los polímeros. Obviamente, pues los polímeros naturales, ya que de los polímeros naturales salen los sintéticos y los semisintéticos. Y dentro de los polímeros naturales más comunes, que posteriormente en unas diapositivas más vamos a explicar ya a detalle, pues encontramos lo que es el ADN, lo que es el algodón, la celulosa, el caucho, entre otros tipos de polímeros. No quiero ahondar mucho aquí porque ahorita los vamos a ver cada uno de ellos. A partir de lo que vienen siendo los polímeros naturales, entonces nacen combinados con algunos otros compuestos químicos lo que son los polímeros sintéticos. Y obviamente pues esto involucra que se modifican las estructuras poliméricas y se generan diferentes estructuras y, bueno, elementos y por ende pues componentes. Dentro de los más comunes, bueno, encontramos lo que es el policloruro de vinilo, lo que conocemos nosotros como PVC, que es muy utilizado en tuberías, pero en muchas otras cosas. Simplemente que es uno de lo que más podríamos identificarlos. El nylon, el poliestireno, que son los vasos que conocemos, los vasos desechables, y, bueno, el polietileno, que viene siendo todas las bolsas, entre muchas otras cosas que se pueden hacer con este tipo de elementos. En realidad, pues se ha extendido mucho su producción porque son de bajo costo, tienen baja densidad. Acuérdense que hablábamos de la densidad como el peso, entonces son muy ligeros, pues tienen una tenacidad adecuada, buenos acabados, se pueden hacer diferentes sistemas de producción acorde a lo que se desea crear, entre algunas otras características que los ha hecho que se hayan quedado dentro del mercado. Como algunos de los antecedentes más importantes, bueno, tenemos que primeramente, pues la palabra polímero
deriva de dos vocablos del griego. Una es poli, que significa muchos, y el otro es meros, que significan partes. Y bueno, que el término lo comienza a manejar Berzelius desde 1833. Charles Goodyear, en 1839, fue el que inició al descubrir por un accidente que se podía modificar lo que en este caso, bueno, era el caucho, cuando un trozo o bueno, cuando el azufre cayó dentro de un trozo de caucho en un horno caliente, y bueno, observó que sus propiedades cambiaron, ¿sí? Con respecto a la temperatura, se hicieron más duros. Otro de los que pues se conoce como los que pues trascendentales, los hechos trascendentales dentro de los polímeros, fue Marcellin Pierre. Él demostró, bueno, que la mayoría de los polímeros son compuestos orgánicos, que sus elementos básicos son el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y bueno, se dedicó a sintetizarlos. En 1909, Leo Hendrik, intentando resolver un problema de cómo sintetizar unos elementos químicos, descubrió, sin querer queriendo, ahora sí como chavito, el plástico que llamó baquelita. Y dentro de las características de la baquelita, bueno, pues era que son muy duros. Por otra parte, Hermann Staudinger, en 1922, comienza a hacer publicaciones acerca de lo que él define como la macromolécula, cuando se empiezan a ver las bases de la polimerización. Para 1950, tanto Carl Schleyer como Julio Natta se dedicaron pues prácticamente a descifrar cómo hacer polímeros de alta densidad, los cuales, bueno, desarrollaron los catalizadores, que, bueno, los catalizadores, como sabemos, pues son sustancias que modifican la velocidad de reacción química. Y en 1963, bueno, se les dio el Premio Nobel de Química. Y de aquí en adelante, pues casi todos, en 1974 también le fue concedido el Premio Nobel de Química por sus estudios, tanto teóricos y prácticos, de fisioquímica, es decir, de las macromoléculas, cómo se creaban los polímeros, y él fue uno de los primeros que ya comenzó a ver las reacciones químicas que se manejaban con diferentes elementos. Por último, hay tres personas muy destacadas, que es Alan Heuer, Alan, bueno, también McDiarmid, tiene un nombre ahí medio raro, y Hideki Chirakawa. También ellos recibieron el premio Nobel en el año 2000 por su trabajo sobre polímeros conductores. La mayoría de los polímeros son aislantes, sin embargo, ellos comenzaron a observar que había, cuando sintetizaban, en este caso, polímeros de nitruro y azufre, que consistían obviamente en monómeros de azufre y nitrógeno, modificaban sus características y llegaron a poder hacer los conductores. Entonces, en realidad fue un avance bastante importante. Y bueno, los avances pues han seguido, obviamente estamos hablando de 21 años de avances, pero bueno, dentro de sus antecedentes, estos fueron los pioneros que comenzaron con las investigaciones de los polímeros. Y bueno, dentro de las clasificaciones que vamos a ver en esta presentación, bueno, es de acuerdo a su origen, que como les comentaba, son naturales, sintéticos y semisintéticos, y también de acuerdo a su aplicación, los cuales pues se dividen en plásticos, fibras, adhesivos, recubrimientos y espumas. Y aparte, bueno, de acuerdo a su función mecánica y térmica, se clasifican en termoplásticos, termoestables y elastómeros. La clasificación con respecto a su origen, bueno, pues está, como les había comentado, los naturales, que provienen directamente del reino vegetal o animal,
como la seda, la lana, el algodón, la celulosa, las proteínas, el caucho natural, perdón, y los ácidos nucleicos. Y bueno, ya de ahí parten lo que son los semisintéticos, que es la combinación de los naturales con ciertos monómeros que no son naturales, es decir, que no contienen carbón, y los últimos, los sintéticos, que ya son creados por el hombre a partir de elementos que puedan o no puedan tener carbón dentro de su base. Y bueno, tenemos aquí lo que son los polímeros naturales. Los polímeros, bueno, como ya les había dicho, los principales, porque hay muchos, pues vendrían siendo las proteínas, que están constituidas por aminoácidos, los ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN, constituido obviamente pues los que tenemos en nuestro cuerpo, los que determinan el genoma, la célula, la celulosa y el almidón, que bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los elementos que lo contienen, y por último el caucho, que bueno, su monómero es el isopreno. Y comenzamos con lo que es la proteína. La proteína, como ya sabemos, pues es lo que está dentro de lo que viene siendo algunos alimentos que consumimos de forma diaria y que de hecho son recomendables, puesto que le dan energía a nuestro cuerpo. La mayoría pues está compuesto por átomos de carbono, y de ahí pues hay algunos otros como el dióxido de carbono, el oxígeno, el agua, el nitrógeno, entre otros, que son los que normalmente contienen este tipo de alimentos. Y bueno, por ejemplo, las proteínas pues están presentes en carnes y huevos, como aquí lo podemos ver. Los ácidos nucleicos se encuentran dentro del interior de nuestras células, y bueno, los carbohidratos o glúcidos son los que están en azúcares, panes integrales, que ahorita vamos a ver una fotografía de eso. Y aquí, bueno, tenemos lo que es la estructura de un aminoácido, que viene siendo la parte fundamental de la proteína. Voy a entrar a una a una tabla para los que pues no se acuerdan de qué son los aminoácidos. Y los aminoácidos normalmente, bueno, pues se encuentran presentes dentro del organismo humano. Algunos se generan a la hora de consumir los alimentos, pero algunos otros no. Entonces se dividen en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales, obviamente, pues son los que podemos encontrar en la naturaleza y que normalmente, bueno, pues se encuentran dentro de los alimentos que consumimos. Y bueno, dentro de los aminoácidos esenciales, que bueno, no sintetiza el cuerpo, pero que deben de ser ingeridos dentro de nuestra dieta diaria, tenemos la fenilalanina, que estos, bueno, se asocian con la sensación de bienestar, que van directamente reguladas con las endorfinas, que también dentro de sus funciones principales se encuentran que hacen que tengamos una reducción en el exceso de apetito. Hay algunas personas que toman pastillas para suprimir el apetito que contienen este aminoácido. Pero también estos suplementos son utilizados para mejorar los síntomas de Parkinson. Entonces, pues si se fijan, son aminoácidos importantes. Por ejemplo, la leucina es uno de los 3 aminoácidos de la cadena ramificada, que son los BCAAs, que normalmente, bueno, en las proteínas, las que compramos, ¿verdad? Para consumir, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, esas son estimuladores de la insulina. Y bueno, normalmente son importantes para cicatrizar las heridas, para fortalecer los huesos, que obviamente pues todos nos podemos ver envuelto en eso. La lisina inhibe el desarrollo de virus dentro del organismo, entonces por eso es importante consumirla. También se utiliza en el tratamiento de los herpes, que los herpes, bueno, pues sabemos que son virus asociados con el cuerpo también. Y normalmente, bueno, viene sintetizada con la L-carnitina. Y normalmente, bueno, se absorben mejor cuando tomamos vitamina C. Son ciertos tips que las mismas personas que venden la lisina mencionan. Esos son muy importantes para formar el colágeno,
Bueno, obviamente está presente en los huesos y los ligamentos, tendones, articulaciones. Está muy, muy de la mano con lo que es, en este caso, la glutamina. La glutamina es un precursor que también es muy importante para lo que es la fuerza muscular y la resistencia. Sobre todo va muy enfocada cuando nosotros necesitamos cartílago, cuando ya tenemos un desgaste en los huesos de las rodillas. Bueno, se recomienda tomar la glutamina para darle ese fortalecimiento, una regeneración a las rodillas cuando las tenemos dañadas. Y bueno, ahí si se fijan, pues la idea es, les estoy pasando esta tabla para que ustedes la puedan consultar. Dentro de los más importantes también está la arginina, ya que va directamente a lo que es el sistema inmune y la cicatrización de las heridas, como lo habíamos visto también, va muy, muy de la mano con lo que viene siendo la, déjenme acordarme, la lisina. Son casi todas vienen unidas. De hecho, estas 10 que vienen al principio son los esenciales y las otras pues son las no esenciales. Aquí les voy a dejar el enlace para que si alguien quiere formar parte, pues ya tener algún conocimiento un poco más particular o específico, pues lo pueda consultar. Ahora, de antemano sabemos que existen cientos de aminoácidos, pero estos son los aminoácidos que se utilizan más para el cuerpo. Bueno, regresamos a la presentación. Y bueno, otra de las, lo que vienen siendo los polímeros naturales es la celulosa y el almidón. La celulosa, bueno, es aquella que se genera dentro de las maderas. Normalmente vienen adentro de los árboles, de las plantas, y es de bastante uso, sobre todo para usted hacer papel. El almidón, bueno, pues es uno que se encuentra dentro también de las plantas y normalmente se utiliza para realizar lo que es el pan, maíz, las papas. Todas esas se encuentran llenas de almidón, que por cierto, pues no hay que consumir mucho de ellas, ya que pues aumentan el colesterol. Y les voy a pasar un video de cómo se trata lo que es la celulosa, para que tengan una idea un poco más clara.
Bueno, este video podemos apreciar que es una empresa que utiliza energía limpia y que además utiliza lo que son pinos y eucalipto. Tienen, de hecho, su propio corredor, son autosuficientes, es decir, ellos siembran estos árboles, obviamente los plantan, pues los riegan, los cuidan y después los explotan. Entonces, pues ahí no están dañando hasta cierto punto pues el medio ambiente, ya que ellos mismos los están controlando. Y bueno, ese es el proceso en sí de cómo se utiliza la celulosa. De hecho, normalmente, bueno, se calienta así en forma general, se calienta, se le agregan químicos, después esos químicos hacen que se salga todo lo que viene siendo la célula, precisamente la madera, queda un color así como café, y después se empieza a cortar en trozos, en trozos, en trozos, hasta que queda ya, se decolora con hipoclorito, hasta que queda ya de color, bueno, prácticamente blanca. Lo pasan por varias lavadoras y al final pues simplemente se aplastan, se estructuran y se aplastan y forman lo que viene siendo el papel, diferentes tipos de papel para diferentes tipos de aplicaciones. Y bueno, tenemos lo que es el caucho natural, es el que, pues, con el que prácticamente se inventó las llantas. El caucho, pues, como sabemos también, normalmente, bueno, pues es un árbol que se produce o que se siembra en Brasil, entre Brasil y Colombia. Y bueno, se empezaron a dar cuenta que con el sangrado de este tipo de árboles, pues se producía precisamente el caucho. Y bueno, pues lo que viene siendo el látex. Su composición, pues su monómero es el isopreno. Y también les tengo un video para que vean cómo se produce. Y todo este mundo se origina en estas semillas que se plantan de 3 en 3 en estas bolsas. Se riegan 2 veces al día y en unas 3 semanas ya empieza a crecer el árbol. En esa bolsa estará durante un año y antes de ser trasplantada a la tierra se le hace un injerto de un elemento tratado genéticamente, del que ya se conocen las propiedades y la producción que dará. Tras este injerto se poda y se planta. Empieza entonces una larga vida para los hebeas, hasta que a los 8 años de edad se pueden empezar a explotar. Se les efectúa la denominada sangría, que consiste en hacerle unos cortes en la corteza, de los que emana el látex líquido. La labor de la seringueira debe ser muy precisa, un corte lo suficientemente profundo para que el árbol sangre, pero sin llegar a matarlo. El látex líquido cae en estos recipientes, donde se solidifica y es recogido cada 3 o 4 días. Se controla toda la producción, que se traslada en estos tractores hasta una cuba de camión y de ahí a la usina, o lo que es lo mismo, la nave industrial, donde será tratado. Todas estas montañas de látex sólido pasarán por este proceso en el que será cortado en pequeños pedacitos y se le aplicará un tratamiento químico que lo oscurece. Y tras ser prensado, el resultado son estas pacas de 35 kilos de caucho natural, listas para convertirse en una parte fundamental de los neumáticos. Los de competición, por ejemplo, están compuestos por entre un 7 y un 15% de caucho natural, como el que Michelin produce en Brasil. Hay una disculpa por la calidad del video. Estuve buscando pues algunos donde pudiera verse todo el proceso y la mayoría pues eran videos de 25, 40 minutos donde viene muy bien explicado y muy a detalle y obviamente con una calidad, una resolución mucho mejor, pero
pues yo procuré que fueran videos cortos de 2 a 4 o 5 minutos máximo, para no extender demasiado este video. Si se fijan, pues bueno, ahí está el procedimiento de cómo se crea y bueno, principalmente su uso está enfocado a lo que vienen siendo las llantas. Tenemos, bueno, esa fue la parte de polímeros naturales. Dentro de los polímeros sintéticos, como habíamos mencionado, pues ya es una combinación de polímeros naturales con algunos otros elementos que ahorita vamos a ver. Dentro de esta clasificación, bueno, tenemos lo que viene siendo de acuerdo a su naturaleza, los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos sabemos que están constituidos principalmente por átomos de carbono. Y bueno, dentro de los que destacan los polisacáridos, las proteínas, los ácidos nucleicos, el rayón, el acetato, la celulosa, entre algunos otros. Y los inorgánicos no poseen átomos de carbono, esa es su principal diferencia. Puede ser el diamante, el grafito, los silicatos y bueno, la porcelana que veremos en el próximo tema. Y para entender un poco mejor esto, bueno, pues vamos a comenzar definiendo, como ya lo habíamos mencionado, lo que son los polímeros. Los polímeros, bueno, son macromoléculas que se obtienen de la unión de moléculas más pequeñas, que normalmente conocemos como monómeros. Los monómeros, bueno, son esas moléculas de una masa molecular reducida y que, bueno, que juntos hacen lo que viene siendo el polímero. Aquí vemos cómo se genera, dos monómeros pues hacen un polímero. En realidad el polímero es una cadena que hay algunas personas que dicen que son a partir de 1000 monómeros se considera polímero. Para menos, bueno, ahorita vamos a ver, según el tipo de monómeros, nosotros tenemos los homopolímeros. Los homopolímeros vienen siendo monómeros del mismo elemento, son macromoléculas, pero son las mismas, es decir, es el mismo monómero, no hay combinación de monómeros. En este caso, bueno, por ejemplo, su estructura general sería pues puros monómeros juntos. La N es el número infinito de cadenas que se forman de monómeros. Ejemplos, pues es el polietileno, el PVC, y bueno, dentro de los naturales, pues los que ya vimos, la celulosa y el caucho. También existe lo que se conoce con el ligómero. El oligómero son un número más pequeñito y es aquí donde interviene el número de monómeros que se tiene. Por ejemplo, les comentaba que aunque no es un estándar, porque no se ponen de acuerdo pues los científicos, los químicos, en cuál es exactamente, cuándo se considera oligómero, cuándo se considera polímero, pero de una manera estándar se dice que un oligómero es aproximadamente una cadena de monómeros no mayor de 1000 y un polímero es una cadena mayor de monómeros mayor de 1000. Entonces el oligómero es una cadena pequeña que se puede formar y que viene representada normalmente por lo que son los fragmentos de ADN que bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo sería la hemoglobina. La hemoglobina, bueno, pues sabemos que es una hemoproteína y que su función principal es, su color característico es rojo y su función principal es llevar lo que es el dióxido de carbono a lo que son los tejidos de los pulmones, en donde, bueno, los pulmones se encargan de eliminar el dióxido y de dejar el oxígeno en la sangre. Entonces es por eso, pues, la importancia de la hemoglobina dentro de nuestra sangre. Y dentro de la clasificación de los copolímeros, pues está el homopolímero que ya vimos, que es un monómero único. Se fijan aquí todos son negros, es decir, es el mismo monómero que se tiene, es uno solo, pero también existen copolímeros alternantes, el cual ya no es un polímero, ya no es un monómero, sino ya son dos mínimo. Se le llama que son copolímeros cuando son dos o más monómeros diferentes. Entonces aquí el copolímero alternante es cuando va un monómero de
o sea, un tipo de monómero y otro tipo de monómero, y van alternados, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y también existe lo que se conoce como copolímero bloque, el cual es una cadena que, por ejemplo, son 4 de un tipo de monómero y 4 de otro tipo de monómero, y así se van repitiendo. Nuevamente se empiezan los 4 negros y luego los 4 blancos, y así hasta formar miles de monómeros, o sea, el polímero. También son los azarosos o lo que vienen siendo los aleatorios, que esos pues se acomodan como les da su gana. Pueden ser 2, 1, después 3, 5, 2, así sucesivamente. Y por último tenemos el que se le conoce como copolímero de injerto, el cual salen ramificaciones del propio monómero, ¿sí? Que puede ser ramificación de un homopolímero o puede ser ramificación de alguno de las 4, bueno, de las 3 combinaciones de copolímeros que vimos. Y bueno, esta parte la vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es la nomenclatura, pero uno de los ejemplos de copolímeros más usados, que voy a dar 3, es el caucho SBR. Ese caucho está compuesto por 3 monómeros, bueno, perdón, por 2 monómeros principales, que es el estireno y el butadieno. Estos dos se fijan, este es el monómero del estireno, así es su fórmula, y esta es la fórmula del butadieno, y este ya es la unión de los dos, ¿sí? Este ya es la unión de los dos, que forma ya parte de lo que es la cadena del polímero. Y ahorita les voy a explicar, bueno, este tipo de nomenclatura, para que no se me asusten. Lo único que hacen es descomponer esta en esta parte con corchetes y bueno, esta parte igual con corchetes y unirlas con unos radicales que tenemos ahí. La principal aplicación, bueno, es la fabricación de neumáticos, como ya les había dicho, el caucho pues es principalmente para eso, pero algunas otras de sus usos es en la fabricación de cinturones, mangueras, motores, o sea, lo que vienen siendo las juntas, pedales de freno, embragues y bueno, algunos juguetes, pero su principal uso es las llantas. Y bueno, también tenemos lo que viene siendo ya una definición de lo que es el monómero. Nuevamente les digo, es pues el compuesto de, de, de un monómero en este caso. Aquí lo podemos observar. El monómero aquí, bueno, es el etileno. Y cuando se juntan muchos monómeros de etileno, se forma lo que se conoce como polietileno. Igual este es el cloruro de vinilo. Cuando se juntan muchos monómeros de cloruro de vinilo, pues se forma el policloruro de vinilo, que es el conocido como PVC. Algunos ejemplos de copolímeros de los que veíamos ahorita, bueno, pues es el ABS, que son 3 diferentes monómeros. En este caso es el estireno, el acrilonitrilo y la polibutadieno, que ya lo habíamos visto ahorita en el anterior. Estos 3 forman lo que viene siendo el ABS. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos como un hexágono, y esa es la representación, y a lo mejor ustedes podrían estar diciendo, bueno, ¿y ese hexágono qué representa? Bueno, aquí les puse qué es lo que representa. En realidad, esto representa esto, simplemente son enlaces de hidrógeno-carbono, y donde vienen 2 rayitas adelante es porque es un enlace doble. ¿Te fijas? Son 3 enlaces dobles, pero todo está compuesto de lo que vienen siendo los elementos de carbono e hidrógeno. Y bueno, este ABS es un material muy fuerte, pero a su vez muy liviano, lo suficientemente fuerte como para que se produzcan piezas de automóviles, defensas, cascos de seguridad, que ya ven que pues es importante que soporten en un momento dado pues algún golpe, ustedes, ¿verdad? Y el casco también, teléfonos, equipajes, y bueno, se usa para contenedores pequeños. Tiene bueno, bastante uso. También tenemos lo que es el SAN, que es un copolímero compuesto del estireno y acrilonitrilo. Y bueno, aquí está su nomenclatura, que como les digo, ahorita lo vamos a explicar.
Y la composición normalmente pues es de 65-80% de estireno y el resto del otro monómero. Y esto aquí, bueno, pues genera lo que se conoce como un termoplástico, que vamos también a ver más adelante. Sus propiedades mecánicas, pues es que se mantiene a temperatura ambiente, flexible, rígido, no se deforma, es duro. Por eso, pues se utiliza para la lavavajillas, por ejemplo, o partes de aspiradoras. Y bueno, vamos a ver lo que es, antes de pasar con lo que es la nomenclatura, lo que es el concepto de masa molecular. Primero, pues el concepto de masa. La masa, como ya sabemos, pues es una magnitud de carácter físico que nos indica, pues, cuánto pesa una cosa. La masa es en sí, bueno, se mide en unidades de kilogramos. Y por ejemplo, no es lo mismo tener un kilogramo, por ejemplo, de plumas, de plumas de cualquier ave que ustedes consideren, a tener, por ejemplo, un kilogramo de tortillas, ¿verdad? Su volumen es diferente. Un kilogramo de tortillas, pues estamos hablando a lo mejor de pues, pues un objeto de que será 10 centímetros de altura por algunos 15 de diámetro. Sin embargo, pues el volumen que haría una bolsa llena de plumas para que completara un kilo, pues sería muy, muy grande. Entonces, bueno, la masa nos indica el peso en general de lo que viene siendo el elemento que se va a analizar. Y bueno, la parte de molecular, bueno, se refiere al vínculo normalmente que tienen internamente todas las partículas de los elementos, que bueno, pues podemos, nosotros ya vimos esa unidad en donde vimos lo que era la parte interna molecular, en cómo se configuraban de acuerdo a las redes de Bravais que vimos en la primera parte, en primera unidad. Entonces, la unión de estos dos conceptos, de lo que es la masa molecular, pues viene siendo el peso que tienen internamente el material o el elemento que bueno, pues tiene un peso que se le llama peso molecular. Y bueno, que lo vamos a ver, por ejemplo, en esta diapositiva. Sí, aquí podemos observar que el hidrógeno tiene una masa molecular de 1.0080, el oxígeno de 15.999, el carbono de 12.011 y el nitrógeno de 14.007, que sabemos que estos vienen siendo los elementos principales de los polímeros naturales. Y bueno, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un polímero que tuviera estos elementos, su masa molecular pues sería la suma de todos ellos. Si tuviéramos un solo átomo de cada uno de ellos, pues tendríamos que sumar los 15.99 que se cierran a 16, así como dice aquí, dice, a la hora de efectuar la suma, es importante decir que cuando son superiores de 0.5, entonces se considera como 1. Aquí, por ejemplo, pues el 15.999 pues se considera 1. El 1.0080 pues se considera 1. Aquí 16, perdón. El 12.011 pues 12 y el 14.07 pues como 14. Entonces la masa molecular, si tuviéramos un átomo de cada uno de ellos, pues sería 43. ¿Sí? Y sabemos que son importantes porque, bueno, pues el hidrógeno es parte fundamental del oxígeno que nosotros tenemos, el nitrógeno pues del fuego, el oxígeno pues forma el agua y el carbono pues obviamente está constituido dentro de todo lo que son los materiales, sobre todo pues en animales y lo que viene siendo los vegetales. Para poder describir la nomenclatura de los polímeros, necesitamos basarnos precisamente de dos instancias internacionales, que una es el UPAC, que nace en 1952, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada,
y bueno, también de un concepto que se llama UER o unidad estructural repetitiva. Estos dos conceptos son los que necesitamos contemplar a la hora de hacer la nomenclatura de los polímeros. Y bueno, aquí entramos ya un poco en lo que corresponde a cómo nominarlos. Por ejemplo, aquí este vendría siendo el monómero. Vamos a poner como si fuera un hexágono. Un simple hexágono sería el monómero, es su representación. Y para poderle asignar la nomenclatura, lo que se hace es poner entre paréntesis ese hexágono y sacarle dos ramificaciones, que estas dos ramificaciones van a hacer posible la unión de más hexágonos, de más monómeros. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, hacemos un ejemplo con el etileno. El etileno es un nombre que le da, que es un nombre común que le dieron los científicos. Sin embargo, la IUPAC lo reconoce como eteno, que es diferente. Y bueno, este es cómo se estructura el monómero a la hora de que se va a combinar. Y la IUPAC lo denomina como metileno. Y a la hora de que ya le pone la nomenclatura para representar que ya es un monómero, le tiene que poner a lo que es la parte del metileno, lo tiene que poner entre paréntesis, le tiene que poner sus dos radicales y una N abajo. La N va a indicar el número de monómeros que se encuentran en esa cadena, y le va como les digo, hay dos versiones. La versión simplificada o la de uso común es el monómero es etileno y únicamente para nombrarlo le agregas la frase poli, que son muchos, ¿verdad? Polietileno, y ya, que es uno de los más conocidos. Pero para el IUPAC no, para el IUPAC este es el eteno, para el IUPAC la estructura molecular es metileno, y para nombrarlo es el poli y la estructura molecular, polimetileno. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos para que quede claro. Aquí, por ejemplo, bueno, vemos lo que comentábamos, sistema tradicional, etileno y polietileno, y cómo se configura la misma cadenita, pero con aquí, bueno, tenemos un doble enlace. Este doble enlace en realidad en química significan dos electrones. Estos dos electrones salen hacia afuera como ramificaciones y es como queda aparte. Estas dos líneas que se ven en realidad son los dos electrones que se encuentran en este enlace y se queda con uno. Entonces se sigue manteniendo el equilibrio, pero es una representación. Para el sistema IUPAC, entonces quedamos que este es el eteno, la estructura es el metileno, y lo que viene siendo para la IUPAC es el polimetileno. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, bueno, otros ejemplos sería, por ejemplo, el estireno. El estireno, este es su representación, ¿sí? Y bueno, el sistema tradicional pues sería estireno, y únicamente para el sistema tradicional, para considerado polímero, sería poliestireno. Y su representación, acuérdense que va entre paréntesis y con dos radicales hacia afuera y con una N en la parte de abajo como subíndice, que va a indicarnos la cadena de cuántos monómeros está constituida. Y para el sistema IUPAC, bueno, este monómero es considerado como fenileteno, y la estructura en sí considerada, como ya les había dicho, por lo que es la UER o la unidad estructural repetitiva, es 1-feniletileno. Y bueno, el polímero, de acuerdo al sistema IUPAC, sería ese, poli más lo que es la estructura, ¿sí? El 1-feniletileno. Entonces esas serían las dos formas, la tradicional y la IUPAC, de cómo nombrarlos. Y bueno, hay que también, algunas veces los fabricantes, pues
en realidad ni siquiera contemplan estos sistemas, ni el tradicional ni el sistema del UPAC. En realidad ellos los nombran pues diferentes. Por ejemplo, el nylon, que bueno, aquí es nylon en español, pero el nylon con Y pues es nylon en inglés. Le llaman a eso para cuando se refieren a la poliamida. Entonces, en lugar de decir, oye, tendrás, no sé, cuerda de nylon, lo dicen así para no tener que decir, oye, tendrás una cuerda de poliamida, y que les vayan a decir, ah, caray, ya sé qué, o peor aún, que vayan y digan, oye, tendrás una cacerola de polietileno, perdón, cuando pues vas y lo más común es decir, oye, es pues una cacerola de teflón, ¿verdad? Como quieran los nombrecitos, sí, no están tan fáciles de decir algunos, ¿verdad? Por ejemplo, politetrafluoretileno. Y el nopreno, bueno, pues para el cloripropeno, policloropreno. Sí, están muy, muy raros. Entonces, los mismos productores, pues le ponen un nombre así más conocido, como el nylon, el teflón, el neopreno, para que la gente, pues obviamente los pueda identificar. Y no es que la UPAC, como dice aquí, no está tratando de cambiar los nombres, pero sí quiere empezar a ir haciendo el cambio paulatinamente para que se utilicen sobre todo en publicaciones científicas. Y bueno, aquí podemos ver la estructura de la cadena, de cómo se estructuran. En este caso hay lineal, ramificado y entrecruzado. Las lineales, pues todos los monómeros van en forma recta. Los ramificados, pues existe una cadena recta, pero de algún monómero salen más monómeros. Y bueno, en entrecruzado, pues hacen cadenas con otros, así como se puede apreciar. De aquí sale un monómero y va y se cruza con otra. Y esta se cruza a su vez con otra, y así hacen combinaciones estructurales internamente, que obviamente esto pues modifican plenamente lo que viene siendo los productos. Bueno, a continuación vamos a escribir cuáles son los procesos de obtención de los polímeros. Voy a nombrar algunos nada más, no todos. En este caso, bueno, pues existe lo que es el demoldeo o inyección, la extrusión, el calandrado y lo que viene siendo la espumación. Y vamos a hacer un poquito ya de ser un poco más puntuales en cada uno de ellos. El moldeado por inyección, bueno, pues en realidad es un polímero un tornillo sin fin, que es un husillo que va girando todo el tiempo, el cual hace que vaya avanzando lo que viene siendo el material que va a formar el plástico. Al ir avanzando durante el mismo tornillo, se va calentando, y una vez que ya se llena completamente el tornillo, bueno, se inyecta a través de platos, normalmente a través de un molde, y bueno, obviamente pues eso forma parte de la pieza que se va a sacar. También les tengo un video para que vean un poquito mejor el proceso.
Bueno, queda un poquito más claro con el video, como les digo, entra una tolva, normalmente es plástico molido, y luego entra por lo que es el tornillo sin fin, que está dividido en 3 partes, y que bueno, normalmente tiene en la parte de arriba, está envuelto por unos headers, por unos calentadores, y conforme va avanzando se va calentando hasta hacerlo líquido, y una vez que está caliente pues introduce a presión en un molde que se encuentra al vacío, no le entra nada de aire, y bueno, ese molde también por la parte de afuera está frío. Entonces, una vez que se inyecta, se espera a que se enfríe. Obviamente, pues ya está determinado. Hay varios métodos de enfriamiento. Puede ser líquido, con refrigerante, con quench. Hay de varios tipos. Y una vez que ya se enfría, bueno, pues entonces se retira y es sacada la pieza ya con la misma forma del molde. Ese es a grandes rasgos, pues el moldeado por inyección. Muy parecido, pues es el moldeado por extrusión. También tiene su tolva de alimentación, tiene sus headers, sus calentadores, el tornillo sin fin que les mencionaba, solo que la salida ya no es con un molde, y esa es la diferencia principal entre estos dos tipos de moldeados, que aquí ya interviene lo que vienen siendo los troqueles. Aquí ya no se usan moldes, sino se usan troqueles, y obviamente los troqueles, pues bueno, ya no se les pega, en este caso el plástico. Hay muchos plásticos que son así muy pegajosos, entonces en el molde pues no quedarían con una calidad no muy buena, entonces se utiliza el troquel. O bien, si no es por troquel, también puede ser por boquilla, cuando se desea utilizar algún tubo, como lo vamos a ver en el video del ejemplo, es un tubo que se usa para cañería, obviamente en este caso pues para uso industrial. Y bueno, vamos a ver el video.
Bueno, como vemos, el proceso está pues bastante sencillo. El primero, pues igual se pasa, en este caso, a una tolva donde alimentan el plástico. Obviamente, pues el material del polímero que se va a utilizar. Y obviamente, pues empiezan a pasar a través de un cilindro hueco. Y ese cilindro, si se fijaron, se va estirando hasta otra máquina. Una vez que ya se estira, pues entonces ya, ese nada más lo hacen una sola vez cuando empieza la producción. Después va pasando por diferentes abrazadores que tienen motores que van guiando a lo que viene siendo el tubo. Ahí sale todavía pues caliente, y luego es enfriado con agua. Normalmente es pura agua, pero obviamente fría para evitar que modifique algún, pues el mismo material. Va pasando, se va enfriando y eso provoca obviamente que se vaya endureciendo. Y después lo van rotulando y lo cortan. Y al final, no sé si pueden, lo van guiando con varios conveyors. Hay uno que trae conveyor vertical superior e inferior. Y luego ya una vez que lo pasan a un achatador que hace lo que es el cono para que sea la parte hembra en donde van a ser los conectores de los demás tubos. Nada más de un solo lado va una parte hembra y del otro va macho para hacer las conexiones. Ese es uno nada más de lo bueno, las cosas que se pueden hacer por este método de extrusión. Y bueno, tenemos lo que es el método de soplado. El método de soplado, pues normalmente se utiliza para cuando son botellas, huecos o bidones, barriles, tanques. Normalmente son a partir de termoplásticos, es decir, se tiene que calentar para que puedan ser moldeados y obviamente lo hacen por soplado, ¿verdad? Obviamente con algún motor que esté inyectando aire. Finalmente, bueno, pues cuando se enfríe y se solidifica, pues ya sale expulsado. Y les tengo un video. Son videos cortos, este está cortito. El proceso de soplado está pensado para su uso en la fabricación de productos de plástico huecos. Una de sus ventajas principales es su capacidad para producir formas huecas sin la necesidad de tener que unir dos o más partes moldeadas separadamente. En el proceso de moldeo por inyección soplado, la cantidad exacta de precursor se inyecta sobre una barra central y todavía fundido se transfiere a la estación de soplado, donde se expande hasta su forma final y se enfría en el molde de soplado. Sus aplicaciones se encuentran principalmente en la producción de piezas para las industrias médica, farmacéutica y automotriz, donde se requieren espesores de pared uniformes, peso constante y excelente acabado en el cuello y en el fondo. Los principales termoplásticos utilizados dependen de la técnica empleada. Para inyección soplado son polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, PVC rígido, poliestireno, polipropileno, poliamidas, polietileno, cristal y PET. El proceso de inyección y soplado de plásticos tiene variantes a considerar antes, durante y su elaboración, como lo son las temperaturas, ya que depende de la densidad del material, las velocidades de cierre, apertura y expulsión del molde, presión y descompresión, distancia de la inyección y el tiempo de inyección y enfriamiento de la pieza. Aproximadamente el 75% de las piezas sopladas se fabrican mediante extrusión soplado y el 25% mediante la inyección soplado. Mediante la extrusión soplado se pueden obtener velocidades de producción muy elevadas y los costes de producción son bajos. Sin embargo, se producen muchos recortes y el control del espesor de pared y la distribución de espesores es muy limitado. Mediante inyección soplado, el control de espesor de las piezas es muy bueno y no se producen recortes. Sin embargo, solo se puede emplear para piezas relativamente pequeñas
y el costo de producción es mucho mayor. Bueno, como ven, sí hay variantes. En este caso, pues es muy parecido el proceso, pero se le tiene que agregar el aire para que tome la forma de lo que es el envase o lo que viene siendo el molde. Tenemos el moldeado por rotomoldeo, que bueno, aquí es una máquina que por rotación y por el mismo proceso de rotación se va extendiendo, en este caso el plástico, que igual es líquido, se calienta, y ese movimiento hace que se vaya pegando en las paredes del molde, y al final, bueno, pues se saca lo que es el producto. Aquí la ventaja con respecto al anterior es que el rotomoldeo se utiliza normalmente para cuando son envases o cuando son productos muy grandes, demasiado grandes, o sea, estamos hablando de algunos metros, 10, 8, 5, 6 metros de producto. Vamos a ver un video de esto. Proceso de rotomoldeo. El rotomoldeo es un proceso de conformado de productos plásticos en el cual se introduce un polímero en estado líquido o polvo dentro de un molde, y esta, al girar en dos ejes perpendiculares entre sí, adapta el material a la superficie del molde, creando piezas huecas con relativamente poco material introducido. Comúnmente se utilizan materiales termoplásticos, sin embargo, también se puede utilizar termoestables y látex. Los termoplásticos más comunes son polietileno, policloruro de vinilo, polipropileno, poliestireno y estireno ABS. El rotomoldeo se puede clasificar por diferentes formas de calentamiento, por flama abierta o en hornos cerrados. El proceso de rotomoldeo consiste en 4 pasos principales. Paso 1. Carga. Se coloca una carga de material en el molde, generalmente en forma de un polímero termoplástico. La cantidad de materia está determinada por el espesor. Paso 2. Moldeo. Una vez cargada el molde con material, se procede al calentado mientras se realiza un movimiento de rotación diaxial, permitiendo que el plástico fundido se distribuya y adhiera en las superficies internas del molde. Paso 3. Enfriamiento. En esta etapa se procede a enfriar el molde hasta que en un punto el polímero se solidifique y pueda ser manipulado. La pieza aquí reduce su tamaño, lo que facilita su remoción. Paso 4. Desmolde. Cuando la pieza se encuentra fría, se abre el molde para remover el producto roto moldeado. En el proceso de rotomoldeo existen ventajas y desventajas. Ventajas. El coste del moldeo disminuye notablemente en comparación con el método de soplado o inyección. Versatilidad. Se puede obtener piezas de distintos tamaños, desde muy pequeñas hasta muy grandes dimensiones, que sería imposible fabricar por otros métodos. Se puede realizar piezas de distintos espesores, muy bajo número de desperdicios, y es un proceso casi completamente automatizable. Desventajas. La producción por medio del rotomoldeo es para series muy cortas, debido a que el tiempo de calentamiento y enfriamiento del molde es largo. La precisión dimensional no es muy buena, existen variaciones muy considerables. Este proceso permite una gran libertad de diseño, pues es factible producir objetos sorprendentemente complejos con herramientas relativamente sencillas y de bajo costo. Bueno, ahí vemos las ventajas y las desventajas, y bueno, me tocó ver algunos videos que realmente eran pues unos moldes bastante grandes, como les digo, no les miento, 5, 7, 8 metros. Tenían que subirse a través de escaleras y utilizaban por ahí manos de chango y bueno, varias ya herramientas ya pues bastante grandes, ¿no?
Tenemos lo que es el moldeado por calandreado, que bueno, pues principalmente es para hacer láminas o películas a través de presión por rodillo, que bueno, es muy común utilizado para papel. Déjenme pasarles el video. Si se fija, son videos cortitos, pero que nos dan una idea de la diferencia de cada proceso. Tenemos otro que es el de termoconformado, que bueno, aquí es más que nada por presión y es pues normalmente utilizado lo que es el PET o el PVC como productos son los más utilizados. Y bueno, les voy a pasar el video.
Bueno, de todos los videos, este fue el que más me gustó, al menos a mí. Hasta me dieron ganas de echarme un chapuzón. La verdad es muy impresionante cómo hacen ese tipo de productos. Y se antoja, la verdad, estar ahí en una tinita de hidromasaje. Bueno, vamos a continuar. Esos fueron los métodos por los cuales las técnicas de moldeo de los diferentes productos de los polímeros. Y bueno, vamos a ver lo que son las características de en general todos los polímeros, por qué son tan codiciados y por qué se le ha hecho tanto, se han utilizado tanto y se ha invertido tanto en desarrollarlos. Son materiales muy ligeros, de baja densidad, resistentes a la corrosión, eso es importante, y normalmente, bueno, pues no son afectados por agentes químicos, por eso se pueden utilizar para transportar, por ejemplo, amoníaco, alcohol, cosas, gasolina, cosas que pudieran tener solventes que pudieran dañar otro tipo de productos.
son aislantes eléctricos y bueno, tienen una baja resistencia de tensión compatible con los tejidos o con el tejido humano. Lo que sí, bueno, que se degradan con los rayos ultravioleta, por eso no hay que dejarlos mucho tiempo en el sol. Algunos son difíciles de reciclar, prácticamente todos, no sé por qué dicen algunos, más bien son, bueno, algunos se reciclan, pero definitivamente cuando no los reciclas, pues no, y la mayoría de las veces los tiramos y no los reciclamos, entonces pues tenemos un problema. Y la otra, bueno, que no son adecuados para aplicaciones con altas temperaturas, es decir, si hay algunos productos que con el sol, pues simplemente se deshacen, ¿verdad? Se perforan. Y tenemos lo que viene siendo clasificación de acuerdo a sus propiedades físicas, los cuales los plásticos, bueno, se pueden convertir en fibras, de acuerdo a lo que viene siendo también los termoplásticos y lo que vienen siendo los elastómeros. Los termoplásticos, pues normalmente fluyen y pasan al estado líquido al calentarlos, como la mayoría de los que vimos. Y bueno, después de un proceso de solidificación, al enfriarlos, pues agarran lo que ya es la estructura que permanece. Y la mayoría de estos son lo que es el polietileno, el polipropileno y lo que es el cloruro de polivinilo. Y bueno, en este caso los termoestables, que le faltó una T ahí, no fluyen, al calentarlos se descomponen químicamente en vez de fluir, y bueno, pues aquí a esta estructura es porque tienen entrecruzamientos que impiden obviamente que haya desplazamientos. Y dentro de lo que se usa, obviamente, pues son los poliuretanos y el caucho natural vulcanizado. Y aquí les dejo una lista. Esto pues no las voy a leer, simplemente se las quiero dejar aquí por si ustedes lo utilizan para su trabajo. De algunos termoplásticos usados. Por ejemplo, aquí tenemos el polietileno de alta densidad, que es el HDPE. Y bueno, dentro de sus propiedades es que es denso, pesado y muy resistente. Y sus aplicaciones principales pues son en envases de alimentos o líquidos, bolsas, carcasas de electrodomésticos, juguetes y así sucesivamente. Cada uno de los polímeros que vienen aquí, bueno, pues tienen diferentes características, diferentes propiedades y también pues sus aplicaciones son diversas, ¿verdad? Para diferentes tipos de cosas. Bueno, normalmente los termoplásticos normalmente es polietileno clorosulfonado, o también podemos encontrarlo con otros nombres como sulfocloro de polietileno o hipalón. Este es lo que viene siendo su estructura. Y bueno, por ejemplo, posee larga vida bajo condiciones ambientales extremas, es decir, estas sí aguantan el calor. Y normalmente se utilizan en la parte automotriz, y dentro de sus ventajas, como les comentaba, pues resisten altas temperaturas, químicos oxidantes, son excelentes, resistentes al ozono y a los cambios, es decir, aguantan frío y calor. Y bueno, normalmente se utilizan para reforzamientos, alumbrado, techado, todo lo que está a la intemperie. Tenemos los termoplásticos, que bueno, normalmente es lo que es el monómero es bueno, más bien dicho, el polímero es el polioximetileno, y también se conoce como polióxido de metileno, o poliacetal, o acetal, o poliformaldehído. Estos, bueno, normalmente son usados para cuando se requiere mucha precisión, baja fricción y sobre todo poco desgaste. Por ejemplo, en engranes, ya ven que pues los engranes deben de durar mucho tiempo y no se deben de desgastar, y deben de ser muy, muy, muy precisos para que dos engranes puedan coincidir y no se rompan y no se desfasen. Entonces este es un plástico caro, pero es muy resistente.
Y bueno, el polióxido de metileno, pues normalmente se utiliza para eso, llantas de patines y patinetas y cosas así que son muy duras, y muy resistentes, pero son caras. Y aquí vienen, bueno, algunos ejemplos de lo que son los termoestables. Pues dentro de los más usados, pues está la baquelita, la melamina, que ya ven que la melamina, pues son en lo que son laminados de mesas, por ejemplo, para cocinas, de lo que viene siendo, ¿cómo se llaman? De donde van los trastes de la cocina. Bueno, ya se me olvidó. Eh, lo que son, ay, déjenme acordarme. Aquí tengo una. No, pues sabrá Dios. Bueno, los que se cuelgan y se ponen arriba, que ahí es donde guardamos los trastes, normalmente tienen ese tipo de laminados y aguantan el calor, incluso tú puedes cortar arriba de ellos y no se rayan. Se utilizan también en donde están los lavabos para lavar los trastes y todo eso. Se me fue el nombre, ya con tantos nombres tan feos que estoy viendo aquí, ya no, ya no concuerdo. Bueno, las resinas epóxicas normalmente se utilizan, por ejemplo, en los LEDs, para encapsular los LEDs. El policarbonato, ya ven que se utiliza también para, por ejemplo, bueno, pues lo que son el policarbonato es una protección que utilizan los CDs y los DVDs. Entonces hay varios que son usados. Dentro del más importante, bueno, pues normalmente es la baquelita. La baquelita tiene la característica de que, bueno, se sintetiza a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Y bueno, son muy duros, se quedan muy duros al solidificarse. Y bueno, pues por eso se pueden hacer sillas, te puedes sentar arriba de ellos, puedes dejarlas en el sol, pues obviamente son aislantes, no son resistentes al agua, los solventes, se pueden mecanizar fácilmente, es decir, se pueden realizar, se pueden moldear fácilmente. Entonces, porque obviamente tienen un grado de entrecruzamiento bastante fuerte, entonces están muy, muy unidos. Y bueno, lo malo es que una vez que ya se enfrían, pues ya no pueden volverse a ablandarse, entonces ya no pueden modificar su estructura. Pero al final de cuentas, pues de eso se trata, de eso muchas veces es lo que se requiere para mesas y para sillas, cosas que estén bastante resistentes. Entonces la baquelita es uno de los más utilizados. Y bueno, pues aquí vienen las resinas, ¿verdad? Cómo se producen, y que bueno, es a partir de compuestos de alta concentración. Y bueno, las ventajas es que es por medio de intercambio iónico y estas sí pueden en un momento dado ser recuperadas y se pueden retratar mediante una solución regenerante. Es decir, se pueden volver a reciclar y hacerse pues nuevos productos. Por otra parte tenemos los plásticos termoestables, que son los poliuretanos, y bueno, estos son dentro de los poliuretanos, pues lo más habitual son las espumas, pero bueno, es que esto viene más adelante, entonces voy a pasar esto. De acuerdo a su forma de cómo se crean, tenemos de dos tipos, que es la condensación y la adición. La condensación, pues bueno, la condensación es entre moléculas, ya sea bipolifuncionales de bajo peso molecular, normalmente con eliminación de moléculas simples como el agua, ¿verdad? O el ácido clorhídrico. La unidad repetitiva, bueno, pues son normalmente la misma, es una forma molecular diferente a la de los monómeros, pero bueno, el polímero que se obtiene pues es de alto peso molecular y de grandes cadenas, es decir, son polímeros de cadenas muy altas, de macrocadenas muy altas.
Por ejemplo, las poliamidas o el nylon son ejemplos de ellas. Y por adicción, bueno, son moléculas simples que se van añadiendo, se van combinando, agregando. Son polímeros que tienen la misma fórmula estructural durante todos los monómeros, son monómeros iguales, todos iguales, simplemente que se van agregando y pues se van haciendo cadenas fuertes. Son polímeros de alto peso molecular y normalmente, bueno, pues las 3 etapas es que se inician, se propagan y se finalizan, como el polietileno. Y aquí vienen algunos termoplásticos, para qué se usan, cuál es su fórmula, o sea, su nomenclatura, es decir, su unidad estructural, y bueno, a partir de qué monómero está compuesto. Aquí está el polietileno, el policloruro de vinilo, todos los que ya vimos, pero que sean polímetros por adicción. Si vienen más, les digo, pues no tiene caso decirles porque ustedes lo pueden leer y pueden buscar ya sobre algo específico. Estos son los de condensación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el mylar dentro de los mejorcitos para formar películas o fibras, el nylon, las resinas epóxicas, como ya los veíamos, las siliconas, todo ese tipo. Y bueno, también la clasificación que veíamos al principio, que veíamos que se clasificaban de acuerdo a su aplicación. Y bueno, de acuerdo a su aplicación, tenemos lo que son los plásticos, que son polímeros que se deforman reversiblemente, tienen una rigidez no tan fuerte, se utilizan en aplicaciones de uso general, y normalmente los polímeros son el polietileno, el polipropileno, el epoxi, el policloruro de vinilo, los poliésteres. Algunos son muy rígidos, otros son quebradizos. Y bueno, dentro de sus propiedades y características, pues es que son fáciles de trabajar, tienen un bajo costo de producción, tienen baja densidad y bueno, algunos que podamos ver ahí. Y estos son sus aplicaciones. De acuerdo a las fibras, bueno, es otra del tipo de aplicación. Normalmente, bueno, pues son polímeros elásticos, y bueno, aquí podemos ver que se utilizan para confeccionar telas, también se utilizan como fibra, en este caso son fibras ornamentales, no son fibras de las que utilizamos para comunicación, estas son otro tipo de fibras de vidrio. Pero estas son fibras de uso para, les digo, juguetitos o lámparas, cosas así por el estilo. Normalmente no suelen ser inflamables, y bueno, son cristalinas, tienen un grado de cristalidad bastante alto. Y bueno, también tenemos lo que dentro de la clasificación, lo que son los adhesivos. Los adhesivos, como ya lo sabemos, pues su nombre lo dice, son normalmente para materiales que unen, la superficie de dos materiales sólidos. Y ahí hay diferentes tipos, como podemos observar en las figuras, pues pueden ser cintas, pueden ser también algunos materiales como por ejemplo el silicón, los pegamentos, todos los que vemos aquí, el Resistol 5000 y todo eso, pues son precisamente adhesivos que se utilizan a partir normalmente de poliuretanos y polisiloxanos, que son lo que vienen siendo las siliconas. Entonces, bueno, todo lo que va condicionado ahí, pues normalmente el material va a depender de la porosidad que se tengan. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes hayan hecho ya la prueba, por ejemplo, el cola loca, que podemos ver aquí. Cuando ustedes quieren pegar algo, pero quieren que quede muy, muy reforzado y le ponen la pura cola loca, pues algunas veces, aparte no son muy buenos con el calor pues se vuelven a romper, cosas así por el estilo. Entonces no sé si ustedes ya hayan hecho, me imagino que sí,
que le pueden poner silicón y luego le agregan lo que, pues algo puede ser azúcar o puede ser algún material que sea muy fino, azúcar, sal. Yo normalmente, bueno, utilizo bicarbonato. Le pongo cola loca y luego le rocío bicarbonato y luego le vuelvo a poner cola loca. Y como el bicarbonato es muy fino, entonces lo que hace es cerrar la estructura del bicarbonato y queda bastante bien pegado. Yo he pegado cosas así bien delicadas, incluso hasta engranes. Arreglé un refrigerador con, bueno, la parte de donde salen los hielos, toda la parte esa la arreglé se rompió y con una de ese tipo, con cola loca y con eso que les digo, ¿verdad? Con el bicarbonato y hasta la fecha ahí está jalando. Y eso ya fue hace más de un año. Entonces, cuando necesiten asegurarse que pegue muy bien, y que bueno, le puedan echar sin que dañe su función, échenle así como les digo, cola loca y luego bicarbonato y luego más cola loca y luego más bicarbonato, incluso lo pueden pulir, pueden agarrar ya una vez que ya se seque, obviamente, ¿verdad? Lo dejan 2 días, yo lo dejo normalmente 1 o 2 días a que quede ya bien seco y luego con una lija lo voy puliendo y le voy dando acabado, e incluso lo puedo, bueno, yo me gusta que quede bien, ¿verdad? Que se vea bien, lo pinto con un spray y queda como nuevo, cualquier parte que deseen hacer, que deseen pegar. Y bueno, también tenemos lo que son los recubrimientos, ¿verdad? Que bueno, son líquidos normalmente que cubren y bueno, en este caso, pues la idea es proteger a los materiales de que no se corroan, no se deterioren. Pues aquí entran todo lo que son las pinturas, barnices, esmaltes. Y bueno, normalmente la mayoría de los revestimientos pues son de látex. Entonces, como pueden ver aquí, pues todo lo que está pueden ser pisos, algunos pueden ser resinas para que no te resbales, otros pueden ser para protección contra el sol, que no se corroa, sobre todo si es metal, como en este caso vemos los carros, cosas así por el estilo. Bueno, eso también forma parte de la clasificación de los polímeros. Las espumas son otro tipo de polímeros que bueno, es una mezcla de polímero y gas y es una estructura porosa que se usa normalmente, bueno, normalmente son de poliuretano y hay algunos otros que se usan de caucho espumado o cloruro de polivinilo. Y bueno, son muy ligeros, ¿sí? Tienen una buena resistencia, son ligeros, son térmicos, entonces ese tipo de propiedades las hacen especiales para hacer, por ejemplo, esponjas para lavar trastes. La otra es que son espumas que se utilizan para que el tablero no esté vibrando, entonces se mete por ahí esa espuma que la esparces y luego se endurece y obviamente pues eso ya hace que no haya vibración. La otra que yo los he usado, de hecho tengo unas paredes aquí en su casa de esas, es que para que no se enfríe tanto el cuarto. La cosa es después cuando está caliente, pues también algunas veces el calor si viene de adentro se encierra, pero bueno, pues para eso están las ventanas. Pero si le pones lo que es los ladrillos, ¿verdad? Los blocks, y luego después una esponja térmica, y luego otra vez más block o el cemento, y cubre bastante, sobre todo en lugares donde entra el frío muy fuerte, pues queda bastante protegido. Y bueno, también se utiliza para hacer, por ejemplo, camas y cosas de ese tipo. Bueno, esos fueron por su aplicación, pero también hay algo importante que hay que contemplar, que muchas veces, bueno, pues emocionados de todo lo que se puede hacer, perdemos de vista, y es que hay algunos
o la mayoría de los polímeros pues dañan el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, hay un código de reciclaje que tienen a nivel industrial, son estos, ¿verdad? Pero ya aquí más a detalle están aquí los 7 símbolos y están ordenados de acuerdo a si se pueden reciclar o no. Es muy importante reciclarlos porque, bueno, pues los puedes volver a usar. Sin embargo, hay otros que simplemente no se pueden usar y no nada más no se pueden reciclar, sino que tampoco se desintegran. Y bueno, dentro de esto, pues el que se puede reciclar es lo que es el polietileno tereftalato, lo que es el PET. Y bueno, normalmente estos son envases de alimentos, bebidas, son muy ligeros. Y, y bueno, si está limpio, pues es reciclable. Tiene la ventaja de que bueno, al reciclar se pueden obtener fibras con las que puedes rellenar almohadas o confeccionar. Es de ahí, es decir, de ahí salen las fibras que veíamos ahorita para hacer telas. En este caso, pues haces fibras para rellenar eso. Y luego también después que se pueden reciclar, pero no tanto, pues está el HDP y aquí pues al reciclarlo lo puedes emplear para hacer macetas o contenedores de basura. Y bueno, normalmente estos envases son los que se utilizan para pues, las botellas de champú, de detergente, cloro. ¿Por qué? Porque al ser polietileno de alta densidad, normalmente pues son más seguros. Por eso se usan para limpieza, son un poquito más gruesos y les afecta menos, en este caso, el medio ambiente. Como número 3 va a estar el PVC, lo que es el cloro de vinilo. También se utiliza para en botellas, también de detergentes, champús. A diferencia del material anterior, este no es reciclable, entonces este no conviene reutilizarlo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Si se puede elegir entre estos dos, pues usar mejor los dos primeros que el tercero. Tenemos el polietileno de baja densidad, que bueno, es un plástico fuerte y normalmente se usa en bolsas, en lo que también para comida congelada, para el pan, incluso para muebles de alfombras. Y puede ser reciclado también. Es decir, este plástico lo reciclas y puedes hacer bolsas del reciclaje. El polipropileno, pues normalmente se usa para cuando vas a hacer envases que permitan líquidos y alimentos calientes. Por ejemplo, yogurt, botes de ketchup, cosas así por el estilo, incluso para poner donde se ponen las cajas de las baterías para automóviles. El otro es el poliestireno, que bueno, esto es para platos y vasos, normalmente también incluso para lo que, de ahí es de donde vienen las cajas de CDs, donde ponemos nosotros nuestros CDs, o donde poníamos, ¿verdad? Porque ya prácticamente es un medio de almacenamiento que está desapareciendo. Es muy contaminante, por lo que no puede reutilizarse para algo que contenga alimento, pero sí puede reciclarse, por ejemplo, para hacer viguetas de plástico o macetas. Y bueno, cuando vean este símbolo que es el reciclaje 7, eso quiere decir que estos plásticos no se reciclan. Normalmente está compuesta por policarbonato, que es el que decide, es el recubrimiento que tienen los CDs para que no se rayen, aunque de todos modos se rayan. Algunas botellas de cápsula, biberones y eso, todo eso no se puede reciclar. Entonces eso, pues preferentemente, todo eso está tratando de que se elimine, ¿verdad? Y bueno, entramos ya se acaban las presentaciones, las diapositivas, pero quería hacer conciencia antes de terminar de cómo afecta o cuál es el impacto al medio ambiente del uso de estos polímeros. Y bueno, pues, ¿cuáles son los problemas que están asociados a los plásticos? Pues el plástico normalmente es tóxico, ya que pues
viene de lo que es el petróleo. Entonces, cuando se fabrica, tanto en su uso y también, bueno, pues cuando se desecha, pues está contaminando. Entonces, no nada más cuando se fabrica, cuando se usa y cuando se tira. La otra, pues es como les comentaba, como es derivado del petróleo, pues el plástico normalmente no es biodegradable, entonces, pues tarda mucho en deshacerse. Estamos hablando de entre 100 y 1000 años. Imagínense, para que se deshaga naturalmente pues una botella de plástico que dure 1000 años, pues ¿a dónde vamos a parar, verdad? Y más, si no se puede reciclar, pues entonces ¿dónde lo guardamos? Y si se incinera, pues entonces producen sustancias tóxicas que dañan obviamente la salud. Y no nada más la salud, sino lo que viene siendo la capa de ozono y todo el problema que tenemos ahorita del medio ambiente, pues es por el exceso de plásticos y de compuestos sintéticos. Y bueno, pues el reciclado tampoco no es tan fácil, ¿verdad? Aunque actualmente ya están utilizando tecnologías para reciclar algunas cosas y bueno, formar otras, pero aún así, no hay muchas empresas que hagan este tipo de reciclado. Entonces, ¿cuál es el impacto ambiental de todos los polímeros sintéticos? Pues en la parte del agua, pues la contaminación, obviamente, del agua. Se empieza a haber lluvias ácidas. Una lluvia ácida es muy común en lugares donde hay muchas empresas. Esa lluvia ácida daña lo que vienen siendo los carros, la pintura de los carros. No sé si se pueden dar cuenta. No es el sol propiamente el que hace que se aparezcan unas manchas blancas en los carros, sobre todo en la parte de arriba, en el toldo, en la parte de arriba y en la parte de atrás, sino es esa lluvia ácida que viene de la contaminación de los gases que emiten las empresas que están generando este tipo de productos. Y bueno, el mar obviamente es uno de los más afectados, ya que muchos de estos desechos van directamente ahí y pues desafortunadamente los mismos animalitos se comen estas botellas y como estamos hablando de que pues son derivados del petróleo, pues son tóxicos y se mueren. El humano también, pues es algo que es afectado por este tipo de polímeros, porque bueno, provocan cáncer, esterilidad, enfermedades respiratorias, puede producir la muerte, deformaciones genéticas, envenenamiento, asfixia. El aire pues igual daña la capa de ozono, desprenden gases altamente tóxicos. En animales pues lo mismo que nosotros, pues se mueren, pierden su propiedad de respirar, se asfixian, les produce esterilidad, deformaciones. Y bueno, como les decía, muchos perritos, sobre todo yo he visto algunos perritos que de hambre se comen los plásticos. Después los hacen dentro de su mismo excremento, pero el hecho de que pase a través de su organismo, pues los va contaminando y los va dañando. Y por último, bueno, pues el suelo, lo que les comentaba, que no son biodegradables, por lo tanto, algunos tardan en desintegrarse naturalmente hasta 1000 años. Y obviamente, pues, con el sol, pues desprenden sustancias que se quedan y van penetrando el suelo y van haciendo estéril el suelo, es decir, ya no puedes sembrar ahí porque se queda dañado permanentemente. Y para finalizar, les voy a pasar un video que espero que haga conciencia en alguno de ustedes.
Esta es una página muy interesante de Greenpeace, en donde, bueno, nos dan ciertos estadísticas acerca de cuáles son los países que están más contaminados, los que producen más plásticos, en específico, bueno, cuáles son los que, como ya les mencionaba, los que se pueden reciclar y bueno, está interesante esta página, ahí la van a tener en la presentación, los que quieran ahondar un poquito más al respecto, pues bueno, lo pueden hacer. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar, solamente quiero que hagan conciencia de cómo está presente el plástico dentro de nuestras vidas. Y les pongo un ejemplo sobre la mañana nada más de cuántos plásticos encuentro. Por ejemplo, dice, me levanto a las 6 de la mañana, apago mi despertador que es de plástico, después me pongo mis sandalias que son de plástico, me dirijo al baño, ahí me lavo la boca con mi cepillo de dientes que también es de plástico, me enjuago con mi vaso de plástico, después me baño y uso el champú comercial que se encuentra en una botella de plástico. Para que no haga tanto frío en el suelo y no me resbale, utilizo delante de la regadera una alfombra de baño de plástico y durante la ducha cierro la cortina de plástico. Después me pongo crema que viene en un contenedor de plástico. Uso una loción de un recipiente de plástico. Posteriormente voy a la cocina, enciendo el hervidor de agua para hacerme un café que también es de plástico. Preparo una infusión y tiro una bolsita de té al cubo de la basura que es de plástico. Cojo una rebanada de pan de molde, de las de Bimbo, por no, bueno, creo que no me van a pagar por ella, por la mercadotecnia, para tostar de un envase de plástico y así le pueden seguir y ustedes se van a dar cuenta de cómo está inmerso los polímeros en nuestras vidas. No sería increíble redactar todo el día ante cuántas cosas de plástico o recubrimientos tenemos y que bueno, ahora sí que pues los usamos, son necesarios, pero nos están haciendo a la vez mucho daño. Es más que nada para que hagan un poco de conciencia y que tampoco no vean únicamente las ventajas, sino las desventajas que tenemos frente al uso de este tipo de materiales. Ok, chicos, pues les agradezco mucho. Espero que les sea de utilidad esta presentación para completar la parte del tema número 2 de lo que viene siendo la parte de polímeros. Que tengan muy buenas noches. Como le comenté, pues yo tengo que trabajar de noche porque si no se escucha mucho ruido. Ya son cerca de las 2 de la mañana y bueno, hay que continuar trabajando. Que tengan buenas noches y cuídense mucho. Bye.